La Universidad Autónoma de Zacatecas es el semillero más importante de talento para nuestro estado. Esto promueve el desarrollo económico y para conocer tu universidad es muy importante mostrarte en dónde están localizados nuestros egresados. Esto es tan solo un pequeño ejemplo de lo que hacen nuestros egresados en el ámbito laboral, académico y de desarrollo económico para nuestro estado. Esto es Conoce tu Universidad, comenzamos. Bienvenidos al Museo de Guadalupe en una exposición temporal. En este caso es el Galeón de Manila, la ruta del comercio y de la evangelización. Les cedemos la palabra y pues adelante, por favor. Una introducción a la exposición del Galeón de Manila, que era un navío que transportaba mercancías, transportaba gente, pero más bien transportaba cultura, ¿no? Hubo una transculturización de más de 200 años, 250 años de conocimiento, de intercambio entre todos los continentes, y que precisamente en el puerto de Acapulco convergían, ¿no? En Filipinas se concentraba toda la mercancía de Asia, en América obviamente la parte del continente, y en Europa, en Sevilla, todo el acervo comercial de África y de Europa. Entonces, esa es un poquito la introducción de lo que es el Galeón de Manila, que es el puente, lo que nos liga con otros continentes. El virreinato, ¿no?, es una bisagra que hace que se junten también los demás continentes, los dos, ¿no? Entonces, el virreinato fue una parte importante durante este periodo. Entonces, estamos representando la construcción de los barcos. Esta es la quilla, las costillas, y si ven por allá se ve, sería la cubierta, y se ve un timón en la parte de arriba. El nombre, el Galeón de Manila o la nao de China. Y creo que es más conocido como la nao de China. No obstante, pues decimos ¿por qué de China? ¿Sí? Y la razón es justamente el hecho de que el comercio va a ser el común denominador que va a unir justamente al sureste asiático con el continente americano. ¿Cómo lo va a hacer? Justamente a través del comercio. Y en este evento fundamentalmente eran los comerciantes chinos, no que no estuviesen involucrados otras regiones, pero fundamentalmente eran comerciantes chinos. Por eso se le decía la nao de China, porque los enseres, los artículos, los productos que se comerciaban fundamentalmente eran ellos. Y era como una gran empresa que no tenía un propietario en realidad, sino que quien tenía la patente que permitía realizar ese comercio, pues era obviamente la autoridad imperial, en este caso el Imperio Español. En este caso, esto es una hechura completamente asiática, ven los ojos rasgados, ¿sí? El famoso mantón de Manila, que ni es de Manila, ni es de China, ni es español, es una mezcla de varias cosas. La porcelana sí es totalmente de origen. Entonces, esos son parte de los productos que se llevaban de aquí para allá, entre otras cosas que mencionaremos más adelante. De alguna manera se puede globalizar, por así decirlo, este contexto que hemos venido explicando a través del recorrido de la sala de la nao de China. Es decir, la fiesta que se hace en la llegada del navío, ¿sí? Es una algarabía total, es una movilidad impresionante de filipinos ya asentados en Acapulco, el uso de diversos insumos, sobre todo lo que ya se acaba de mencionar, la plata, buena parte de plata con la que se comercializaba en estos productos era plata zacatecana. Entonces, pues, esto es lo que nos representa esta parte de la imagen.
entre otro tipo de comercialización, como son la cerámica, las devociones, como en este caso el ya mencionado Felipe de Jesús, lo que también ya hicimos mención, la Virgen de Guadalupe como santa patrona en la Nueva España, y otro tipo de insumos, como es la pólvora, el festejo en la llegada de los barcos, porque pues había una gran efervescencia por este desarrollo comercial. En este sentido, la movilidad entre la fiesta, como la pelea de gallos, esta comercialización que se da paulatinamente en el lugar, el uso del juego de cartas, la fiesta en todo su apogeo, y la llegada de diversos productos como es la piña, el coco, el plátano, los tamarindos, el mango, la chía, y sobre todo un producto fundamental que es la canela, y nada más ni nada menos que el arroz. Entonces, esos son los productos que se van a ir insertando en la Nueva España, que se van a ir fusionando a través de los siglos, y justamente en esta escenificación con esta pintura es como nos hace esa representación global de esta llegada de la nao de China, el fuerte, como fue mencionado por nuestro director, en la parte superior, y como la entrada del navío cargado de todo este tipo de insumos. Ese intercambio cultural que al final utilizamos el vocablo más preciso como mestizaje, ¿cierto? Lo vemos reflejado en pinturas donde quedó clara la composición de una sociedad en donde ese intercambio va dejando su constancia. La venida de gente de otro continente cuyas características físicas son diferentes a las locales, las cuales al mismo tiempo ya habían variado por la incorporación de la cultura española, que entra en contacto con la indígena, y a su vez está compuesta por diferentes grupos del México novohispano. La pintura fue utilizada una vez más como esa fuente informativa. Generalmente fueron resultado porque había peticiones por parte de la corona española para saber cómo estaba compuesta la población en determinado lugar, que para ellos revirtiera importancia, y por eso es que se hacían este tipo de representaciones, ¿sí? Sobre todo para mandarlas al extranjero, y tuvimos pintores novohispanos que reprodujeron cómo estaba la composición hasta su época y hasta su conocimiento, porque bueno, finalmente ellos trabajaron en ciertas zonas del país y aquí quedaron plasmados algunos de ellos. En algunos casos la combinación era como muy natural y la denominaban de cierta forma, pero llegó a tal punto que se pierde cómo se va dando esta composición, estos cambios en la genética y en las características físicas del resultado, producto resultante, que pues ya le ponían casi el nombre que se les ocurría, ¿no? Por eso ahí les parecían a algunos una muy distorsionada, y está el saltapatrás, que era el resultado de la combinación de chino, negro, etcétera, ¿sí?
denominación que probablemente hoy nos parezca peyorativa, pero bueno, yo creo que también se tiene que juzgar a partir del marco referencial que se tiene, y en ese momento pues ese era el que se tenía y ese es el que quedó plasmado al final. Y bueno, yo creo que uno de los aspectos en la cotidianidad de la vida de los lugares, lo que mejor refleja ese intercambio es necesariamente su cocina. En esta sección, cómo pudo haber estado ambientada una cocina novohispana, una combinación curiosa donde todavía podía probablemente observarse cerámica propia de la cultura en cuestión, pero ya con incorporaciones que venían del intercambio cultural con otras regiones, como podemos ver ya la loza vidriada, ¿sí? La más conocida para nosotros, que es la talavera, ¿sí? Que la conocemos más por España que por el Oriente, que es de donde verdaderamente llega, como incluso ha trascendido las épocas y se ha quedado como uno de los productos ya identitarios, por ejemplo, de Puebla, que es donde principalmente se desarrolló, incluso utilizado como no solamente para enseres domésticos, sino para adorno de edificios, de templos y demás. Pero además lo más interesante es lo que implica culinaria novohispana, en donde ya todos esos posibles matices combinatorios de ingredientes, de productos oriundos de un lugar, con los traídos, va a hacerse una combinación que son hoy el reflejo de la forma que tenemos de comer los mexicanos, porque finalmente pues hasta la forma de comer es cultural, y aquí lo tenemos perfectamente plasmado, la serie de productos que nos llegaron, los originales del lugar, y los guisos resultantes de esa vasta cocina que es patrimonio de la humanidad. Ustedes saben, ha sido declarada la cocina mexicana como patrimonio intangible. Ya concluyendo la visita, es la opulencia en algunos sectores económicos, los baúles propios de la época, también de Oriente, entre ese intercambio comercial que se fue desarrollando a través de los siglos, ¿sí? Con los tibores, los jarrones de cerámica, por supuesto los sillones propios de la necesidad de utilería, del menaje de casa, y como podremos observar, bueno, la plata maciza, la plata de las diversas regiones como Zacatecas, pues estarán presentes en este tipo de escenarios suntuosos, y pues por supuesto los biombos que no pueden faltar, ¿sí? En las clases sociales, de un nivel más prestigiado, de mejor poder económico, se utilizaban este tipo de elementos, como el candil, que también podemos ver en la parte superior. De esta manera, pues se conjuntan el tipo de mantelería, los tapetes ornamentados, los tapetes de lujo para este tipo de escenificaciones propias y cotidianas de las familias, sobre todo de poder económico, como fueron los propios mineros, ¿sí? En diversas regiones como Zacatecas, la Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, entre esas ciudades que dieron el auge político, económico y de desarrollo derivado de esa interacción económica y de productos entre Oriente con la Nueva España. Esto es el reflejo a través de todos estos años con la nao de China. La representación de un corte del barco para que vean
cómo eran distribuidos los espacios. Lo que ven como piedras eran el lastre, que regularmente eran trozos de plomo para que equilibraran el navío, pero incluso ocupaban a los seres humanos, a los esclavos que venían como mercancía, para también hacer contrapeso. Entonces imagínense las condiciones de vivir un año arriba del barco. Entonces, pues la gente enloquecía, incluso la gente tenía alucinaciones, y por eso describen en los mapas mismos calamares gigantes, ballenas, sirenas, ¿no? Porque ya estaban perdiendo la razón sobre muchas cosas y tenían que encontrar una explicación. Entonces, pues, la patente de corso era más atacar a los navíos españoles que salían con la plata mexicana, ¿no? Siendo que la bahía de Acapulco les ofrecía un lugar seguro porque es una ciudad flanqueada por cerros, lo cual hace que esté amurallada de manera natural. Solamente tiene una entrada y una sola salida, y muy cerca las bocanas, lo que hacían que se artillara también toda la costa, la playa, era imposible casi, de hecho nunca atacaron lo que es el fuerte de San Diego. Se consideró el puerto más seguro del mundo, nunca probó su capacidad. Entre ellos está Drake, sí, que gracias a los beneficios que le trajo a la corona inglesa, le dio un título nobiliario de Sir Francis, y era un bandido, ¿no? Aquí tenemos un mural donde tenemos un infograma sobre las temáticas, qué hacía la gente, a qué se dedicaba, ¿sí? Qué enfermedades, qué comían, ¿no? Quería resaltar lo didáctico de esta exposición, porque partir que uno de los grandes debates que incluso existen en la modernidad ha girado en torno justamente al comercio. El comercio ha sido como el motor que ha impulsado muchos acontecimientos en la larga historia humana. Y aquí lo vemos reflejado. Fuerzas antagónicas que se enfrentan por conseguir los mejores productos al menor tiempo posible, y bueno, el costo, ahí va la ganancia, ¿no? Y eso es justamente lo que representa el galeón de China y todos esos productos que eran comerciados, porque no solamente venían de China trayendo productos, también de América iban hacia allá. Víctor Hugo lo decía de manera muy clara, fue un intercambio cultural, y es que efectivamente eso fue lo que ocurrió. No solo viajan las naves, también viaja la cultura, viajan de un continente a otro. Todo el desarrollo muy didáctico que se da aquí es justamente a toda la serie de problemas que se enfrentaban, el poder transportar todas estas mercancías de un continente a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estuvo en pugna quién conseguía los productos a más breve periodo de tiempo, y en eso va a impulsar al final el desarrollo también en torno a lo que es lo relativo a la náutica, la evolución que los mismos transportes utilizados van cambiando, se van implementando mejoras, etcétera, ajustándose a las condiciones de la época. Y eso abarca la primera globalización en el mundo, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que está puesto aquí. Y nada más me quería referir a este mapa que, fíjense, tanto tiempo trabajando en el museo y no lo conocía. Lo que comentábamos acerca de todos los tesoros que se guardan en este museo y que están muy seguramente en algún momento viendo la luz del día a través de diversas exposiciones. Hoy fue el caso
de la exposición de la Nao de China, y cuando vemos un mapa así, pues no nos extraña porque estamos acostumbrados a verlos de esta manera, pero esos alargamientos, fíjense, hoy no nos dificulta nada porque se toman fotografías aéreas, las satelitales son las más precisas. Sin embargo, para la época eran datos precisos que se tomaban y con base en eso, sí, se elaboraban mapas como estos. Las expediciones como las de Urdaneta también van registrando ese tipo de cosas, y así es como al final se dan cuenta de dónde está la corriente conveniente para el retorno de Asia a América, porque justamente no van a ser los vientos, ¿sí? O sea, todo ese conocimiento que quedaba escrito en los libros de derrotas y que en determinado momento también se hacían parte de esa codicia, ¿sí? Por los piratas conseguirlo, porque se enteraban de las rutas, de las mejores rutas de comercio, y eso también queda patente en esta exposición. Muy bien. No quisimos tocar el asunto, esta parte de la historia del mundo, como la conquista de América, sino el encuentro de culturas, ¿sí? A través de este arte plumario que son las piezas más antiguas del museo, son 400 años me parece, que tienen estas pinturas, tomaron la técnica de los escudos y de la mano de obra de los indígenas para elaborar este tipo de obra. Son de las piezas más valiosas del museo. Sí, el deterioro que nosotros le observamos hoy, porque en realidad en su generación inicial, pues el indígena tomaba pedacitos de plumitas de diferentes colores. Era una pintura, pero empleada, hecha con base en los distintos colores que había en la gran variedad de plumajes de las aves de la época. Fue algo que le llamó mucho la atención a los españoles y bueno, comienzan a generarse este tipo de obras que además también cruzaron el océano, porque estas manifestaciones culturales también se encuentran, en escasa proporción, pero finalmente en otro continente. Como les decía, el deterioro, el no verlas como fueron ejecutadas originalmente, pues es debido al tiempo prolongado que han sobrevivido, ¿sí? Y que son muy, muy llamativas. Es algo muy parecido a lo que ocurre con la caña de los cristos de caña de maíz, que también, pese al material empleado para su realización, el estado de conservación es estupendo. En particular, 400 años de antigüedad aproximadamente, y forma parte de nuestra colección permanente. Esperemos que estos casos de éxito sean de su interés, y esto es tan solo una probadita de lo que hacen nuestros egresados, este semillero tan importante del talento zacatecano que aportan al desarrollo de nuestro estado de Zacatecas. Esto fue Conoce tu Universidad. Mi nombre es Aide Santillán y agradezco a mi compañera Monse Núñez Corbera por apoyarme a llevar hasta la comodidad de sus hogares este importante programa. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.